Las cosas en ocasiones deben ponerse realmente mal antes de mejorar, solía decir un hombre sabio. A continuación le doy la cordial bienvenida a Daniel Granja, experto en comunicación política, preguntándote primero sobre un balance de lo que han sido estos 8 días del paro nacional, donde se ha visto una fuerte represión policial y militar en la ciudad de Otavalo, también se ha visto en el Cajas y sobre todo estos convoy que se han movilizado, pero en cantidades industriales. El día de ayer veía el convoy y era aproximadamente 90 vehículos para llevarle a Daniel Noboa hacia la ciudad de Ibarra. ¿Qué decir al respecto de este uso desproporcionado de la fuerza? O quizás está bien el uso progresivo de la fuerza que han manifestado las autoridades del Nuevo Ecuador. Bienvenido. Hola, Frank, qué gusto estar en este espacio. A ver, ellos son fuertes con los débiles y débiles con los poderosos, ¿no? Si no, preguntémonos cómo Fito se fue de estas cárceles del Nuevo Ecuador como Pedro por su casa, al igual Claro. que Fede. Entonces, esta es la doble moral de estos regímenes que prácticamente dan todas las prebendas para que el narcotráfico, para que estos delincuentes nos hayan sumido prácticamente como el país más violento de América Latina y el segundo más violento a nivel del mundo, ¿no? Y con respecto a lo que tú mencionabas de Carolina Jaramillo, ¿no? Esta señorita, cuando estaba dentro de las filas de la Revolución Ciudadana, era la más progresista del mundo, ¿no? Pero cuando se fue con Moreno y luego estuvo con Guillermo Lasso y ahora con Daniel Noboa, prácticamente ella se inventa los ideales cuando la ética, la norma por sí nos dice que personas de izquierda, personas que sí abogamos por el derecho a la defensa, de los derechos humanos, no debemos de estar en esta conducción, ¿no? Como ahora ella es vocera presidencial. Es, es una tonta útil del gobierno nacional. Y en relación a lo que mencionabas, es prácticamente lo que ha hecho el régimen de Daniel Noboa, ha sido criminalizar la protesta social. Prácticamente existen 109 casos de violaciones a los derechos humanos, 63 detenidos, 48 heridos, 6 desaparecidos y un fallecido, ¿no? Como lo vimos el día de ayer, este valiente comunero llamado Efraín Fueres. Fueres, que fue violentado de una manera como en las épocas de Pinochet y de León Febres Cordero, de una manera sumamente violenta que a mí me partió el alma. Incluso un compañero de él, no sé si era su amigo personal, se colocaba la humanidad para proteger el cuerpo de Efraín, pero estos gorilas que tenemos ahora como milicos le toleteaban y también le pisaban la cabeza. Yo creo que esto ya es un escándalo a nivel internacional, es por eso que Daniel Noboa mandó este convoy para de una vez por todas eliminar cualquier rasgo de resistencia, pero el pueblo de Imbabura, del cual tú provienes, querido compañero, es muy valiente, es muy aguerrido y no va a dar el brazo a torcer, como lo que hoy incluso dijeron tantas autoridades de la CONAIE en la rueda de prensa, ¿no? Que ellos estaban dispuestos incluso a ir a dar la vida por el pueblo ecuatoriano para que se devuelva el subsidio al diésel, para que estos 3 puntos que nos colocaron dentro de nuestra economía, la subida del IVA se devuelva, se derogue y que vuelva al 12%, entre otras condiciones más que dignifican la condición humana de ecuatorianos. Y yo también pliego a las demandas tanto de los compañeros agricultores de Imbabura, también como los de la CONAIE. En este marco y a propósito de las palabras, y vamos a proyectarle, por supuesto, a la vocera de gobierno, Carolina Jaramillo, este hecho de que, por ejemplo, Noboa no dé la cara, ya se ha Ujú. vuelto un- ya se ha vuelto una constante. Es más, no recuerdo que él alguna vez haya salido precisamente a hablar. Más bien lo mantienen escondido. Y yo te pregunto, ¿esa es la
actitud que debería tener un primer mandatario, sobre todo en los momentos álgidos de crisis como estamos viviendo actualmente, porque para otros casos sí, digamos, la vocera podría salir en su nombre, pero de que salga en algunos casos a que salga siempre, creo que existe una brecha monumental o no. Sí, recordemos los casos, Fran, no es de ahora, este niño mimado por Anabelita, que siempre que está en problemas se esconde en las faldas de sus asesoras o asesores, mientras otros dan la cara, ¿no? Como fue el caso, tú recordarás, del tema de los apagones, que ahí el gordo Wonk dio la cara y dijo que no había haber apagones y luego fue unos apagones de cerca de 14 horas al día. Tú también Wong que recordarás, fue becado a Colombia, ¿no? fue a Colombia, así es, y él tiene mucho que ver en estos 148 millones de dólares en default en contra del pueblo ecuatoriano de los contratos mal dados de Progen y de ATM. 140 millones, corrijo la cifra para ser exactos, Frank, y ahorita está becado al igual que Diana Salazar, ¿no? Recordarás también que este presidentito de cartón que tenemos le mandó a la ex ministra de Energía, a quien luego persiguió, porque esta chica le dijo que es inminente los apagones y este hombre, como es un Nerón, como es un Calígula, prácticamente primero le despidió del cargo y luego, posteriormente, le persiguió con toda la voracidad del Estado, ¿no? La Y así un acusó, sinfín de. la acusó de de traición a la patria. Correcto, y además tú también tienes una muy buena memoria. Dijo que había conspiradores dentro del gobierno nacional y luego le echaron la culpa a una zarigüeya correísta, ¿no? Una zarigüeya correísta de los cortes de luz y luego dijeron que incluso se llevaron el embalse de Mazar con, con En baldes de agua. prácticamente baldes de agua, hermano. Entonces, esta es la brillante estrategia del gobierno nacional, ¿no? Este hombre, hay que decir lo que es, prácticamente evidencia esta actitud incendiaria, Fran, porque por un lado sí le manda a estas tontas o estos tontos útiles para que den la cara, pero por el otro lado va muy envalentonado, ¿no? Y se apropia de la Tacunga y de Cotopaxi en una actitud incendiaria que evidencia que es un grupete de tiktokeros improvisados, ¿no? Y que tienen, eso sí, Fran, intereses personales muy bien identificados, ¿no? Pero aquí yo le digo a Novoa, la política no es solamente confrontar, presidentito de cartón, también es buscar diálogos, consensos, porque si no ocurre lo que pasó el día de ayer, que prácticamente asesinaron a un comunero de 44 años que deja en indefensión a dos menores de edad. Entonces, yo también les pongo a reflexionar a estos que se creen estrategas políticos, que se creen la nueva generación de la política, y les digo, a ver, si ustedes son tan machitos y tan valientes, y si congelaran las cuentas como lo hicieron con los compañeros de la CONAIE, como lo han hecho incluso con autoridades de la provincia de Imbabura, con la propia vicealcaldesa, entre otras, que retiraran el suministro de electricidad y que quitaran las telecomunicaciones, como lo quisieron en Cotacachi, en Otavalo, pero en las prisiones, ahí cambiaría la realidad de este Ecuador. Pero ustedes sí son muy bacanes, ¿no? Y van y golpean a agricultores, y golpean a comuneros, y golpean a amas de casa, y golpean a campesinas que prácticamente están utilizando su derecho a la resistencia y a vivir en paz, porque este paquetazo de Daniel Noboa prácticamente ya ha subido los precios de la canasta básica. Tú pregúntate, Fran. Yo ayer fui a comprar acá en la panadería que queda cerca de la casa de mi viejita, que le visité en Conocoto. Ahí nos daban 10 panes en $1. Ahora están 8 panes en $1, Fran. Entonces, esto no es que el pueblo sale, porque son vagos y porque están perdiendo el tiempo, porque hay un golpe directo a la economía del pueblo ecuatoriano y en base a estas conquistas, en base a esta resistencia organizada que está amparada en la Constitución del Ecuador, tanto los pueblos y las nacionalidades están plantando cara a este gobierno voraz, a este gobierno elitista
que está asesinando a nuestros hermanos, no solamente de la Sierra Centro, también a nuestros hermanos de la costa. O si no, preguntémonos, pues, estas últimas masacres carcelarias, estas últimas masacres en un bizar en Santo Domingo de los Áchilas, que eso tampoco no nos haga perder las perspectivas. El hecho de que las personas salgan al paro nacional es porque existe violencia, inseguridad, desempleo, falta de educación, falta de servicios básicos y obviamente falta de servicios hospitalarios. Dentro de este marco, y lo has nombrado ya al comunero de 46 años, y saludo también a a todos mis amigos de Otavalo, de Cotacachi, mi querida provincia de Imbabura, nunca sale del corazón de este humilde servidor, más aún después de ver este hecho tan lamentable. Lo reportamos. Estamos haciendo base, queríamos hacer base en Otavalo, pero tras lo sucedido y las intermitencias en las comunicaciones, Claro. decidimos alejarnos por todo esto, porque si no, no podríamos estar transmitiendo, es más que obvio. No puedo ahondar más en ello, pero viendo estas imágenes, no voy a proyectarlas mucho porque el otro día YouTube nos quitó un poco el espacio, Sanciona. Sí. pero luego aceptaron la apelación. Es que nosotros como medio también tenemos que informar, pues. Y YouTube aceptó, pero en este momento solo la imagen nada más. Pero qué decir esta actitud, dos blindados. Efraín ya prácticamente estaba muerto porque previo a eso se veía como él Sí. llegaba a ese punto y estaban con algunos compañeros y su camarada ahí se queda al final. Se queda al final y yo te pregunto, ya le matan, las versiones son que recibió por lo menos 3 disparos, pero después de esto vemos la actitud de los militares de patearle en el piso al, al camarada de Efraín, y no solo a él, sino uno, yo ya he visto como unas 20 veces este video y sí, también le patean a Efraín, o sea, después de haberle matado y encima le patean a Efraín y le patean a su amigo. Yo te digo, ese es parte del plan Fénix de Novoa, o sea, ir a patear a comuneros que están protestando por mejores días. Es doloroso, créeme. Yo escribí un tuit con toda la rabia y la indignación y el dolor del momento. A mí se me salían las lágrimas al ver esto, Frank. ¿Cómo es posible? Yo creo que incluso ni en época de guerra ya hay una tregua de honorabilidad, ya mataste a tu adversario, por lo menos ten el decoro de que recojan el cuerpo de esta persona. Y lo Claro, que hizo su amigo fue básicamente un acto de valentía, porque habían dos en realidad, ¿no? Uno salió corriendo, yo entiendo también el miedo, porque vienen dos convoys. Y además, lo que tú bien describías de una forma bastante puntual, no solamente llegan con toletes, no solamente llegan con las armas, les gasean, Frank, les gasean a los pobres compañeros y luego de eso les comienzan a patear y luego de eso les comienzan a violentar. Y obviamente no hay audio, ¿no? Porque si no, nosotros escucharíamos el florido lenguaje de estos milicos que realmente cuando sí tienen que ejecutar labores de inteligencia y contrainteligencia, cuando tienen que desarticular al crimen organizado, se les hace así, así se les hace. Tiemblan, cagones. Entonces, utilicen las armas, no contra el pueblo, sino contra los verdugos de nuestro pueblo ecuatoriano, que prácticamente nos están sumiendo en la violencia, en el descontrol. Pero acá existen prebendas, ¿no? Existen prebendas, les compraron con unos cuantos bonos. Yo reflexionaba hace una semana atrás, justamente en este mismo espacio, yo decía que prácticamente esta gente debe ahorrarse el psicólogo y también el psiquiatra, porque estas pesadillas les van a perseguir, pero ya veo que no hacen caso, ¿no? Y al contrario, radicalizan más estas posiciones de gorilas, de este niño caprichoso que tenemos como primer mandatario, porque saben que tienen todas las prebendas del Estado, ¿no? Porque saben que estas investigaciones que va a abrir Fiscalía General del Estado se quedan en la nada, en la nada. Hasta ahora queremos dar con los responsables de los actos criminales quienes han asesinado a los hermanos en los paros del 2019, en los paros del 2022. Todavía no tenemos una resolución. La Defensoría del Pueblo, comandado por ese valiente hombre que luego fue criminalizado y estuvo cerca de 4 años en la cárcel, el compañero Freddy,
Ay, el apellido se me olvida en este momento. ¿Quién fue el defensor del pueblo? Freddy Carrión. Hizo un, Freddy Carrión, gracias Frank, hizo un gran trabajo al investigar todas estas crímenes de lesa humanidad, pero hasta ahora no tenemos un sancionado dentro de las Fuerzas Armadas. Peor dentro de los policías, que incluso había sanciones de violación a jóvenes, a estudiantes. Entonces, estos gorilas se sienten con esta patente de corso, ¿no? Y es lamentable porque además de ellos vienen de la misma clase social que luego reprimen. Pero ayer me pareció que hubo un abismo de dignidad dentro de los militares. Entre ellos se estaban golpeando, porque hay versiones que circulan que había un porcentaje de ellos que no quería disparar al pueblo ecuatoriano y que había otro que obviamente siguen órdenes porque ellos son unidireccionales, son un cuadradito y no ven más allá de su caja cuadrada. Y obviamente ahí hubo confrontaciones que a mí me parece saludable que ya dentro de las propias Fuerzas Armadas las personas comiencen a analizar, comiencen sobre todo a pensar lo que están utilizando estas fuerzas del orden, o estas armas que son pagadas por nuestros impuestos para matar a sus propios hermanos. Es un acto de lesa humanidad y ahora pueden estar blindados con esta dictadura disfrazada de democracia, pero dentro de poco, cuando ya venga el amanecer de una democracia real en este Ecuador, créame que no vale la pena. No vale la pena que sus manos están llenas de sangre por un Nerón, por un sinvergüenza que se perdona más de 92 millones de dólares. Recuerda tú, Frank, que al principio estaba en 98, luego pasó a 21 y ahora está en 6 millones de En dólares. 6 millones. Ya, dentro de un pestañeo, vamos a ver que prácticamente la familia Novoa extinguió su deuda y luego van a prácticamente eliminar cualquier registro, ¿no? Porque son número uno para tratar de borrar de la historia lo que son. Y es por eso que estamos nosotros, ¿no? Para evidenciar, para espetarles en la cara lo que son y que esto no quede casado y que obviamente la gente se dé cuenta por quienes están gobernados actualmente. Veíamos también ese video en una de las emisiones, la persona que les filma a los militares dice claramente, se están peleando entre militares y luego ella, un poco nerviosa también, ya ve que ellos le regresan la mirada y dice, no, no, no estamos filmando. Ese video se viralizó y cala con algunas de las versiones que hemos escuchado cuando hemos ido a Otavalo. Dicho sea de paso, la primera vez que fue Novoa, nosotros fuimos por Peguche, pasamos por la Ujú. parroquia de Araque y bajamos a González Suárez. Y ahí vimos el desproporcionado uso de la fuerza que hacía Novoa para la vez que fue a Otavalo. En esta ocasión no pudimos infiltrarnos porque, bueno, ya también tenemos informaciones que nos podrían haber estado siguiendo, así que también hay que salvaguardarnos, pero ahí tenemos el registro videográfico y demás. Y en este contexto está la renuncia de el general. ¿Qué decir al respecto? Porque esto me llamó bastante lo que dijo Luis Altamirano, comandante en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas, que reaccionó en sus redes tras la salida del general Iván Vázquez como comandante general del ejército. Según Altamirano, la decisión se dio por su posición de respetar a los derechos humanos y Correcto. actuar en el marco de la ley. Y yo te pregunto, si él trató de hacer eso para no cometer abusos, ¿qué es lo que podría llegar a pasar después? Y mucho ojito, porque cuando él estuvo al mando fue lo que murió el comunero de Cotacachi. ¿Qué es lo que podríamos vaticinar después? Un uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas represivas de Daniel Noboa. Sí, a ver, los delitos de lesa humanidad no prescriben, así que podrá ahora este nuevo comandante de gozar de este blindaje por parte del régimen de Daniel Noboa, pero cuando ya se inaugure la democracia, cuando ya vivamos la nueva política, porque lo que ahora estamos viviendo es un reencauche de los socialcristianos y estos miserables de Creo, que no es una democracia, es una dictadura con botox, obviamente y anabólicos, pero cuando ya se inaugure una verdadera democracia, este militar va a pagar con años de prisión. Así que, como yo lo mencionaba, nada, nada de lo que Novoa les prometa, los bonos que ahora están felices, pero es prácticamente pan para hoy y hambre para mañana, va a satisfacer la necesidad de justicia del pueblo ecuatoriano que se va a volcar a las calles, porque lo que han hecho, no solamente con Efraín, lo que han hecho también
con los 12 asesinados del año 2019, con los asesinados del año 2022, esto va a quedar en la memoria imperecedera del pueblo ecuatoriano. Y obviamente ahora los medios de comunicación tratan de camuflar esto, ¿no? Tratan de prácticamente decir que la eliminación del subsidio estuvo muy bien y que ahora tenemos un presidente valiente, como lo decían ahí unas serviles de Daniel Noboa, pero cuando se inaugure la democracia en este país, créeme que van a pagar no solamente con indemnizaciones millonarias, Fran, sino también con prisión. Y entre las personas que queremos que se libere del yugo del narcopartido ADN este país, vamos a hacer la fuerza y el aguante para que estos casos no queden en el oprobio ni en la ignominia, sino que sean resquicios de dignidad de la cual no volveremos a cometer este tipo de acciones, como por ejemplo, yo no sé, créeme, la impavidez de muchos de los hermanos ecuatorianos que todavía no se dan cuenta, no tienen el despertar de conciencia y para mí es lamentable que pese a todo, pese a dejarte 14 horas sin luz, pese a que este tipo se perdonó más de 90 y pico millones de dólares, pese a que entre el año 2023 y el 2024 hubo una reducción gigantesca para la compra de medicinas, pese a que fuimos el país más inseguro de América Latina en el año 2024, pese a que los apagones y esta política fondo monetarista provocaron cerca de 300.000 despidos y la expulsión de 94.000 ecuatorianos de nuestro querido país, las personas no reaccionen. Así que yo creo que esto ya debe ser incluso un llamado a ti, Novilover, un llamado al respeto. Respétate, hermano. O sea, si tú le diste el voto a esta persona que juró que no nos iba a tocar el precio de los combustibles, que iba a bajar el precio de la electricidad, que nos iba a dar prosperidad y empleo, te están viendo la cara de pendejo. Así que de una vez por todas, rebélate, ten un poquito de dignidad, porque nosotros, quienes sí sabemos quién es este impostor que se camufla como la nueva política, sí sabemos de qué raigambre viene, y es el raigambre más asqueroso que hay en el Ecuador, porque si no, solamente investiguemos quiénes son los Novoa, cómo se han hecho millonarios, pero para ti, ten un poquito de dignidad, ten un poquito de decoro. Porque si al principio vienen por los izquierdosos, por los correístas, como nos tachan a nosotros, como la gente que únicamente quiere vivir en paz de todos los ecuatorianos, luego, si tú muestras un poquito de desacato o de enojo, este presidente va a venir por ti. Así que este es el momento para que el pueblo ecuatoriano concientice en manos de quién estamos y que de una vez se libere de este yugo, Frank. Un yugo que sin duda alguna sigue estando latente, una represión nunca antes visto en la historia, ya aparecen zonas de guerra. De hecho, el día del arribo de Noboa hacia Otavalo, alcanzamos a escuchar cerca de 100 detonaciones, un trayecto muy largo, cerca de 3 horas, pero logramos ver eso. Y en Ibarra, según el convoy y todo lo que pudimos presenciar, el día de ayer de manera virtual estuvo una locura. En este marco se ha visto también algunas declaraciones por parte de, de la vicepresidenta de la CONAIE, que tuvo un encuentro con Diana Jacome. Recordarán a Diana Jacome. Y en este caso, más allá de lo que ellas comentaron, quisiera irme sobre lo que la vicepresidenta de la CONAIE dijo, que estamos viviendo en una dictadura. 2 veces le dijo a Andrés Carrión eso. Estamos viviendo en una dictadura. Y habló de autoritarismo, de la represión, habló de los que han sido enviados a la cárcel, violando todos los protocolos, las leyes y demás. Y yo te pregunto, ¿es eso lo que está pasando en el Ecuador? ¿Una dictadura o quizás una cuasi dictadura o un autoritarismo? ¿O qué es lo que estamos viviendo en el nuevo Ecuador de Noboa?
O sea, Fran, el hecho de que tú les montes campañas a la Corte Constitucional, que es un organismo independiente, como si fueran los más buscados del Ecuador, ya te deja entrever que esto ya no es una democracia, que este ya es un Estado cargado ya de ínfulas, de este Nerón que tenemos como presidente, totalitaristas, ¿no? Es decir, el hecho de que reprimas al pueblo organizado que está manifestándose en la calle, el hecho de que criminalices, porque lo que decía Carolina Jaramillo, que en su momento se va a tragar todas estas palabras que espeta en contra de mis hermanos, que prácticamente dice que esos son terroristas en consonancia con lo que dice el presidentito de la República, que son financiados por el Tren de Aragua y que tienen vínculos con el narcotráfico y con la minería ilegal. Todo este tipo de declaraciones sin tener un sustento válido, un documento que avale estas barbaridades que dicen, ya te demuestra prácticamente que estamos viviendo en una dictadura, porque hay persecución política. Segundo, que es lo más importante, ya no hay libertad de expresión, pues, Frank. Ahora me entero que por cerca de 2,6 millones de dólares, la Posta y esta Radio Centro, fue adquirida por un grupo empresarial. Y adivina, adivinador, de quién es ese grupo empresarial, Frank. De un allegado a ADN, un exasambleísta, mejor dicho, de ADN. Así es, y que actualmente es asambleísta alterno por ADN. Esta persona que además ya pudimos revisar su patrimonio y no le da pues para comprar 2,6 millones de dólares estos dos pasquines de mierda que se han convertido ahora como cajas de resonancia del gobierno nacional. Entonces, Y este la señor actividad al... económica también, ¿no? Porque recuerdo que abrió su empresa 2 meses antes de la compra y uno dice, ¿cómo logró hacer esta transacción millonaria? Claro, y aquí cabe la pregunta, si este señor Alvarado Campi, este señor, este digno representante de ADN, es testaferro tal vez del presidente de la República. Yo hago preguntas, ojo, hago preguntas porque según el patrimonio no tiene la capacidad económica para comprar estos medios de comunicación a una velocidad prodigiosa, ¿no? Como cuando cortan la electricidad y cortan el suministro telefónico a los valientes comuneros de Otaola y Cotacachi. Así, rapidito. Creo que fue en 2 meses, como tú bien describías, compró estos dos pasquines de mierda, ¿no? Entonces, yo sí me hago esta pregunta y digo, a ver, Fiscalía, are you there? ¿Estás ahí, Fiscalía querida? Investiga, pues. Investiga en vez de ponerte a congelar las cuentas de nuestros hermanos comuneros y realmente veamos quién es quién en este nuevo Ecuador. Veamos quién es quién. Realmente este señor Alvarado Campi es el dueño de estos medios de comunicación o es el testaferro. Es el testaferro de un señor que tiene una bananera que exporta este polvito blanco que tanto les gusta consumir a la oligarquía del país. Son preguntitas que yo lanzo, ¿no? También para meterle picante a esta discusión. Es una cosa de locos, pues ya más del 75% de la droga está saliendo desde Ecuador. No somos productores, mucho ojito, porque Colombia sigue siendo el principal productor, pero Ecuador se convirtió en el principal exportador. ¿Y por qué? Porque los militares, en vez de estar custodiando la frontera, esos más de 30 pasos irregulares que hay, se dedicaron a otras cosas y a la final ni siquiera han tenido una hoja de ruta, tal y como lo dijo una abogada de 5.000 militares en servicio activo y pasivo. Dicho sea de paso, están en una situación muy complicada. No respetan las horas de los militares y trato de poner en contexto también porque ellos también reciben un maltrato y luego se ve reflejado ese maltrato en las protestas, lo cual obviamente no está bien, nada no está bien. El asesinato no está bien, el que ellos estén haciendo algo para lo que no fueron formados tampoco está bien. Y así no seguimos estando bien en este marco. Y continuando con lo demás, están algunas ciudades también
como por ejemplo Ibarra, una de las queridas ciudades también, el pueblo caranqui que ha sido brutalmente reprimido. Veíamos, y vamos a ver si mientras nos lo comentas, que los militares allá están disparando a las casas. ¿Es este el protocolo que debería seguirse? ¿Es esta la forma? Es más, yo te pregunto, Daniel, quizás por esto es que querían aprobar esa ley y qué pena, tuvimos un lag. Re- volvamos, perfecto, no quiero perder esta parte, perfecto, ahí sí. Te decía, se veía en la ciudad de, de Ibarra, en la parroquia de la Esperanza del pueblo Caranqui, cómo decenas de vehículos militares comenzaban a disparar a las casas. Y hoy te pregunto, ¿será que para eso quería Daniel Noboa aprobar la ley de solidaridad nacional, la de inteligencia, la cual, dicho sea de paso, hacía espías y demás, y la de solidaridad buscaba y proyectaba objetivos militares y también daba esta sazón de el indulto anticipado a militares y policías en el marco del conflicto armado interno? ¿Será que para esto es lo que trataron de hacer esto y que la corte les puso un freno? Sí, completamente cierto. Es por eso que querían prácticamente autoindultarse los crímenes de lesa humanidad. Y ahí estaba dentro de un inciso de esta ley de inteligencia, donde mencionaba que tanto los policías y militares no van a ir a prisión o van a tener un trato especial si cometen este tipo de violaciones. Pero por suerte la Corte Constitucional ya tiró abajo estas aberraciones de la democracia moderna del nuevo Ecuador y les puso una cortapisa, ¿no? Que me parece que es lo más loable en este Netflix que tenemos, este Black Mirror que tenemos como Ecuador, donde prácticamente la distopía, la locura se ha convertido en una práctica cotidiana, mientras las personas que tenemos algo de sensatez somos tachados como terroristas, Fran, así de dicotómicos de este mundo, así de irónica es la vida en este nuevo Ecuador. Y es alarmante, ¿no? Yo veía de una forma escandalosa y asqueado además cómo prácticamente estos militares se metían sin una orden judicial, papá, a la casa de los comuneros. Desde ahí disparaban a las personas con un lenguaje florido, porque yo sí pude escuchar los audios de esta gente. Intimidaban a nuestros hermanos, a nuestras hermanas campesinas, a nuestros hermanos profesores, estudiantes, trabajadores, porque ahora ellos se sienten por encima del bien y del mal, porque además el actuar de las Fuerzas Armadas no es aislado, refleja la actitud dictatorial de este presidente. Todo lo que hace las Fuerzas Armadas, todo lo que hace la policía, tiene un sostén, porque además ellos saben que son los únicos, junto con la embajada gringa, que le sostienen a este gobierno títere del FMI. Ellos saben que son los caballos que van a golpear a la ciudadanía si quieres interponerte en el camino de este presidente ilegítimo que fue elegido de una manera fraudulenta en las últimas elecciones. Pero yo me pongo a pensar y te digo esto pensando en voz alta, ¿no? Si el presidente Noboa le ganó a Luisa González con más de 12 puntos, ¿dónde está sus huestes, ¿no? ¿Dónde está el pueblo ecuatoriano que la aclamaba? Desde ahí ya me da un resquemor, ¿no? De lo que puedan hacer en esta próxima consulta popular, que además esta señora Diana Tamaín, Pita, Cabrera, entre otros, momias que siguen ahí cerca de 7 años, que esos vienen dentro del Trujillato, van a operar a favor de Daniel Noboa para que se pasen estas tres preguntas, ¿no? Así que yo sí creo que este es un momento de unidad, no solamente con sectores de nuestro campo popular de izquierda, sino también con gente que analice y que incluso que sea gente de la derecha, pero que tenga conciencia de lo que se nos viene. Porque si nosotros no aglutinamos un fuerte contingente, un grupo de diferentes personas, de diferentes tonalidades,
de diferentes pensares, pero con un mismo sentir, que es parar esta dictadura. Este hombre nos avasalla y este hombre se sale con la suya, así que yo creo que sí es momento para que todos los partidos políticos que no sean este grupo delictivo que se llama ADN se unan en una defensa a ultranza de la democracia y de las libertades. Y ahí podemos escuchar precisamente porque esto pasó nada más el día de ayer. Escuchamos las detonaciones y las detonaciones son a las casas y la gente estaba ahí. Esto es en la parroquia La Esperanza, vía Azuleta, donde se registró el despliegue militar y policial. Pero claro, esto no aparece en los medios de comunicación, más bien aparece lo que habían ocurrido con un tema del agua, pero y uno se pregunta, ¿y por qué no informan esto también? Y Ujú. escuchemos también a la señora lo que dice. Amiga, deja ver. Amiga, salí afuera, que más bien. Es una cosa de locos lo que se vive en el nuevo Ecuador de Novoa. Y así es lo que se ha ido desarrollando. También, Daniel, te quisiera preguntar, hubo una brutal represión en Cuenca. Eso fue, me parece, en el cuarto o quinto día. Y veía, la mayoría eran mujeres que estaban sentadas afuera de la gobernación de la SUAY. Pero en los videos que se viralizaron, se veía la cantidad de policías y militares. ¿Qué decir al respecto? O sea, creo que eran 50 personas, la mayoría eran mujeres, pero la forma en cómo actuaron estos policías y militares es la manera para tratar de resolver los conflictos. No, no es la manera. Y con Carlos Rojas, de este presidentito de cartón, decía, ya está solucionado el tema de Quimsacocha. Si tiene que hacerse cargo alguien, que sea el municipio y la prefectura de la SUAY, porque al fin y al cabo esos fueron los que hicieron las resoluciones. Pero papito, usted fue quien dio la licencia ambiental, pues. Exacto. Usted fue quien dio la licencia ambiental para que prácticamente envenenen a 300.000 hermanos de la ciudad de Cuenca y en un acto altivo, el quinto río de Cuenca se desbordó por las ciudades y hubo una marcha de cerca de 6 horas, Frank, donde no había bandera política, lo único que les unía a los hermanos de esta ciudad era el amor a la vida, a la naturaleza. Pero nada de esto creo que vio Daniel Noboa, ¿no? Este hombre vive en un mundo paralelo, hermano. Él vive en un mundo de ficción, en un mundo que a veces se pasa de la raya y no entiende lo que está sintiendo el pueblo ecuatoriano. Y, y pese a esto, yo vi absorto y lleno de furia. Te juro que tenía un enojo desbordante en ese momento. Quería tuitear y unirme a los compañeros, porque no es la forma, no es la manera. Habían jóvenes, habían madres de familia, habían estudiantes que estaban sentados, Fran, y estaban con las manos hacia arriba. Claro, Y pese a todo, estos gorilas que tenemos como policías les comenzaron a golpear, les comenzaron a reprimir. Vi un montón de chicos que no alcanzaron incluso a decir su nombre ni su cédula porque les llenan de gas lacrimógeno para que no puedan hablar. Así que esa no es la actitud. Y con Carlos Rojas decía, no, pero ya no tienen que joder, son unos revoltosos. Así le trata a Daniel Noboa al pueblo digno del Atenas del Ecuador. Así les trata Noboa a los hermanos de Cuenca, revoltosos, dejen de joder. ¿Crees que esas son las formas de que un presidente de la República tiene que conversar con el pueblo ecuatoriano? Yo creo que no. Este hombre se siente envalentonado, pero este ego gigante que tiene, dentro de poquito se va a caer, porque como yo decía al inicio de esta entrevista, los hermanos de la Conalle no son sus vasallos ni sus peones, como los que usted tiene comprado, como el cabrón de Fausto Jarrín, como a la impresentable de Carolina Jaramillo.
como a la sinvergüenza de Holguín en los medios públicos. El noble y fuerte pueblo ecuatoriano, sobre todo los hermanos de la CONAIE, esos no tienen miedo. No tienen miedo porque además de ellos tienen raíces guerreras. Y ya lo dijo públicamente hoy. Queremos que Daniel Noboa derogue el decreto donde prácticamente eliminó el subsidio al diésel. Queremos que dé marcha atrás con el tema de elevarnos de estos 3 puntos al IVA y ellos no van a retroceder, Frank, no van a retroceder. Y en este sentido, el otro mequetrefe que tenemos como presidente de la República sigue metiéndole gasolina a esta situación tan complicada cuando un Y, demócrata, un estadista, debería tener mesas de diálogo y llegar a una conciliación, como incluso el mamarracho de Lenín Moreno lo hizo, recordarás tú en el paro del 2019. claro, hasta Lazo cedió. Lenin Moreno y Lazo, los dos tuvieron que ceder a la final. Y esta actitud es lo que también te quería preguntar de Noboa. Noboa con Carlos Rojas habló de muchas cosas, entre ellas de por qué había decidido aumentar el precio del diésel y también manifestó que no iba a ceder ni un centímetro, prácticamente se ratificó con los tweets y comunicados que dijo antes y que si los indígenas saben resistir, pues es el gobierno, o sea, Noboa también sabrá resistir. Y esto, ¿cómo interpretarlo? Más que todo por las últimas declaraciones de la vicepresidenta de la CONAIE, donde ha visto, se ha visto abierta para que existiera un diálogo. De igual manera, algunos de los dirigentes indígenas. ¿Por qué el un lado sí está dispuesto a dialogar y por qué Noboa no quiere dialogar? Prácticamente ha cerrado esa puerta. No, porque Noboa tiene el corazón en Miami, Frank. Aquí es un turista nomás en Claro. Ecuador. Él pasa más tiempo en el exterior con su esposa, ¿no? Que también la utiliza como un elemento de distracción política, porque cuando ya emerge una situación compleja y convulsa en el Ecuador, lo utiliza la viña, ¿no? Para que se coma un sequito de pollo. Mientras la voz estaba nueva, ¿no? Porque esta señorita no sabe ni cocinar. Esta tipa es una revista y utiliza a esta mujer junto con su familia perfecta como el ideal de lo que debe ser el pueblo ecuatoriano, en este caso el hombre tradicional ecuatoriano, ¿no? Así que este tipo no va a dar marcha atrás porque todo lo que ya está pasando en el Ecuador son decretos y designios del Fondo Monetario Internacional que él ya firmó y ya le dieron Pero por él dice, adelantado grandes cantidades económicas de dinero, ¿no? Para que siga con este avasallamiento al pueblo ecuatoriano. pero Noboa en la misma entrevista con Carlos Rojas dice que no están sometidos al Fondo Monetario Internacional, que tienen su propia agenda económica. Y yo te Ujú. pregunto, ¿esto será verdad? Este panita se pasa de la raya. Tú sabes por qué digo eso, ¿no? Hay que hacerle una prueba antidoping antes de que dé una entrevista, porque si no, sale con cualquier disparate como estos. Papito, vos estás embargando a nuestro país al Fondo Monetario Internacional. Solamente revisemos la carta de intención y ahí vemos que se cumple punto a punto lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Subirnos los 3 puntos al IVA, misión cumplida. Despedir a funcionarios públicos, misión cumplida. Eliminar el subsidio al diésel, misión cumplida. Entonces, papi, usted, Daniel Noboa, es el mejor empleado, el empleado del mes del Fondo Monetario Internacional. Usted no es el presidente del Ecuador. Usted es el presidente de estas élites rapaces que a futuro vamos a ver quiénes son los que cobran la deuda externa, Frank, porque para eso el tipo este está negociando con el Fondo Monetario Internacional, para comprar, para que luego puedan pagarse la deuda a los tenedores externos y obviamente ser cada vez más ricos, ¿no? Pero nosotros sí sabemos lo que hace y por más que nos ponga a su esposita, a su Lavinia, por más que ponga los distractores que coloca con esto de que mis hermanos de Imbabura son financiados por el Tren de Aragua, Frank. Nosotros Y qué no decir? comemos cuento y sabemos su verdadero rostro. ¿Y qué decir al respecto?
Se trató de posicionar como que algunos eran del tren de Aragua, pero yo le escuché a una de las mamás de los detenidos, la cual dijo ni siquiera saber qué era el tren de Aragua. ¿Por qué hay esta narrativa por parte del régimen? Trata de desviar y deslegitimar quizás la protesta legítima que se han levantado los indígenas y las comunidades en general en Imbabura. Porque, a ver, son estrategias que no se vienen fraguando de ahora. Tú recordarás que el tema de demonizar a los hermanos venezolanos es una estrategia que viene desde el 2007, desde Claro, que el presidente de la República se dignó patriota. Es decir, ese sí hacía una nueva política. Rafael Correa fue elegido como presidente de nuestro país. Desde ahí comienzan con estas estrategias que es de demonizar a los hermanos venezolanos. Y tú recordarás, pues, lo que hizo esta sacaojos llamada María Paula Romo en las protestas del 2019, que de una manera estamos en un país donde no respetamos ni el tema básico que es la defensa a tu inocencia, Fran. Ella de una manera campante capturó a unos taxistas que eran de Venezuela y prácticamente dijo que ellos estaban auspiciando el paro de ese momento. Vamos a ver, pues, qué dijo la justicia. Ninguno de ellos está siendo procesado porque eran inocentes. claro. Entonces, es la misma receta, es la misma estrategia implementada que viene desde hace más de cerca de 20 años y que ha tenido, digamos, esta radicalización a través del régimen de Lenín Moreno, Guillermo Lazo y este último que es Noboa, ¿no? Pero por lo menos María Paula Romo sí tenía algo de neuronas, ¿no? Y era un poquito más convincente en los argumentos que daba, pero esta señora Rovira que fue hace ratito más gobernadora de Guayas, eh, incluso no puede ni hilvanar dos ideas, así que cada torpeza y locura que dice es solamente para cagarnos de risa, porque nosotros también no debemos perder el derecho a la resistencia. Y la resistencia, queridos hermanos, es cagarnos de risa de estos hijos de puta, porque no nos pueden quitar el derecho a la rebeldía, no nos pueden quitar el derecho a la resistencia, no nos pueden quitar el derecho a la dignidad. Así que cada vez que esta señora diga cualquiera de estas estupideces, háganle memes, ríanse de sus estupideces, porque eso es lo que les duele. Eso es lo que les deja al desnudo su ignorancia. Y nosotros sí tenemos inteligencia, ¿no? Así que y yo propongo esto como para también dejar en evidencia a estos verdugos de la patria. El derecho a la resistencia está consagrado en el artículo 98 de la Constitución de Montecristi y también en tratados y acuerdos internacionales, de los cuales el Ecuador es firmante. Así que ustedes, amigas y amigos, también sepan discernir y tener los elementos también para comentar aquello. Antes de finalizar con esta primera parte, ¿cuál sería la verdad monumental de estos 8 días de paro nacional, Daniel? Hermano querido, que estamos gobernados por una persona totalmente improvisada, por una persona que tiene un grupo de asesores externos que prácticamente ven a Ecuador como una hacienda bananera donde deben meterle bala a los peones, que son considerados ahora los campesinos, y si no ceden ante la presión, te mando el convoy humanitario, para que ya de una vez por todas arrasen con todos los vestigios de dignidad de nuestros hermanos ¿verdad? En la provincia de Imbabura. Y desde aquí yo sí quiero darles un aplauso fuerte a esos grandes periodistas de BN Periodismo que están retratando desde el sitio, Fran, desde el sitio lo que pasa en las comunidades de Otavalo y cómo estos militares de una manera irrespetuosa, intimidando a los comuneros, a los campesinos de Cotacachi y Otavalo, primero les colocan un láser verde, Frank, un láser verde para decir se fregaron. Ahora vamos a comenzar lo bueno. Y lo bueno para estos cabrones es incendiar prácticamente todo vestigio de dignidad de nuestros hermanos y luego de una forma atroz se meten en las casas. Ayer decía el periodista de BN, Andrés Burbano, si mal no recuerdo,
que esos por deporte llegan y comienzan a tirar bombas, o sea, ya hacen lo que se les da la gana en este país, hacen lo que se les da la gana. Así que creo que todos este tipo de enseñanzas, de evidencias que nos está dejando el régimen de Daniel Noboa, y es para que se le quite esta careta de demócrata y evidenciar el monstruo que es, ¿no? Que es un fascista disfrazado del Nuevo Ecuador. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política. En esta primera parte, continuamos junto a Daniel Granja, experto en comunicación política, preguntándote primero sobre esto que ya fue noticia a nivel nacional de cómo pasó la deuda de 98 millones de dólares el 25 de julio a 21 millones el día 26 de julio. Esto después de haber aprobado la Ley Económica Urgente de Integridad Pública y, oh sorpresa, después de haberle colocado a una señora que está fuertemente vinculada a la exportadora Novoa que le ha ayudado a evadir impuestos, pasó la deuda a 6 millones. ¿Cómo se explica esta magia? O quizás esta legalidad, o quizás esta ilegalidad, no sé ni cómo llamarle, Daniel. El Nuevo Ecuador, hermano. Esto es el Nuevo Ecuador. Es Black Mirror, es una distopía donde lo absurdo se convierte en lo lógico y lo lógico está mal visto, ¿no? O sea, a ver, desde el hecho de que Noboa se haga leyes para auto perdonarse deudas y está mal, como lo hizo en este domingo tributario, donde prácticamente se extinguió si mal no recuerdo, creo que fueron cerca de 60 millones de dólares, más, 70 millones, 77 millones de dólares. Cerca de 77 Quedó, millones. correcto, luego de eso quedó la deuda en 21 millones de dólares y el día viernes, como abracadabra, como un mago, bajó la deuda a 6 millones de dólares, ¿no? Y además viene con bonus track, ¿no? Porque le coloca a una auditora de las empresas Novoa para que esté controlando los sistemas del SRI, mal no recuerdo, ¿no? Creo que ella es directora del SRI, Frank, no sé si estoy en lo Sí, correcto. directora del SRI, Navarrete es el apellido, ya le vamos a colocar también. O sea, imagínate, es como darle el queso a los ratones. O sea, a eso estamos jugando en este nuevo Ecuador, ¿no? Donde le damos todas las facilidades para que estos empresarios camuflados ahora como presidentes puedan hacer estas barbaridades, como auto perdonarse estas deudas y ya ahora, incluso si tú entras a los registros del SRI ya no está dentro de las 25 deudas más históricas del Ecuador. Ya incluso ese, ese legado, ellos están tratando de limpiarse, ¿no? Y todo lo que va a hacer Novoa es para prácticamente blanquear los crímenes y los delitos de su familia que se ha hecho millonaria en base a la explotación, a no pagar recursos e incluso como dicen algunas investigaciones, revelan algunas investigaciones de Novoa Trading en base también al narcotráfico. Ojo, estoy diciendo en base a unas informaciones, no es que estoy aseverando, porque luego me vayan a mí a meterme preso en estas cárceles de Manabí, como lo hicieron con mis hermanos de Otavalo, ¿no? Así son de idiotas en este país. Y ahí podemos observar precisamente cómo fue la evolución de la deuda de exportadora Novoa, 25 de julio de 2025, 98 millones de dólares. Y pasó mágicamente el 26 de julio de 2025 a 21 millones con 796 mil dólares. Así nomás con el Nuevo Ecuador. Y a nosotros nos gusta, ya lo saben, aquí contar verdades en cantidades industriales y en proporciones monumentales. Y esta, sin duda alguna, es una de ellas. Y vamos también a proyectar, porque hemos preparado todo el material, amigas y amigos. Ustedes cuando escuchen algo, vean la fuente y siempre vean si es que es verdad o no. Y en este caso nosotros siempre nos vamos a la fuente. Vamos a proyectar brevemente en cuánto está actualmente la deuda de la exportadora bananera Novoa, que antes era
el grupo que más debía Primero, en impuestos, el que más debía, precisamente. Perfecto, ahí está. Veamos en cuánto está en la deuda, pero pongámosle el nombre también. Pongámosle el nombre, perfecto. Es que aquí nos gusta colocar con nombre y apellido, si no, ¿cómo? Perfecto, ahí está. Mire, 6 millones de dólares, y esto fue hace pocos días nada más. Así es como yo te pregunto, Daniel, o sea, es, es ya política de Estado el llegar y beneficiarse de estos mecanismos, o sea, llegar al poder para hacer estas remisiones tributarias que nunca antes se habían visto, mucho ojito. Había otras remisiones, por supuesto, pero no las que se les condonaba a la CFN, a la Corporación Financiera Nacional. Y ahí hablamos de un grupo muy, muy reducido, menos del 1% de la población puede acceder a esto. Y yo te digo, para eso llegó Novoa, para perdonarse las deudas a su familia. sí, sí, totalmente. Este tipo de WhatsApp para hacer negocio del erario público. Si no recordemos los dos contratitos que le dio a la tía por cerca de 174 millones de dólares de los desayunos escolares, de Tanol también. No olvidemos que quería hacer un resort, como les gusta a los Tengo aniñados decir, ¿no? En Olón. No olvidemos incluso Sacha, Fran, Sacha, que eso iba a ser un negociado de la empresa que pertenece al ordeño, que es de la tía Isabel Novoa. No olvidemos tampoco que quiso legitimar en la consulta popular que haya una pregunta en que se legalicen los casinos en hoteles 5 estrellas y adivina, adivinador, ¿a quién pertenece esta gama de hoteles de, de alta gama, Fran? a la tía Isabel Novoa, por supuesto. Ahí está. Entonces, este hombre únicamente llegó al poder para hacer negocio del mismo, ¿no? Pero es tan sinvergüenza que a nuestros hermanos les trata como terroristas, ¿no? Les dice terroristas abiertamente, le dice que el 98% de los ecuatorianos no quiere el paro, dice que vamos a resistir de la misma, de la misma forma que ellos resisten. Entonces, es el espejo, ¿no? Donde este tipo prácticamente sus miserias son las que va mencionando y es lo que termina rebotándole. Es esta personalidad que tiene Daniel Noboa, que es espetarle todas las barbaridades que él es como ser humano al prójimo, ¿no? Es la política de la destrucción, la política de la vileza y es la política del Nuevo Ecuador, ¿no? Un nuevo Ecuador que ya parece tener un freno, dicho sea de paso. ¿Por qué, amigas y amigos? Porque la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional la ley de integridad pública, precisamente la ley que le permitía hacer esto a Noboa, por lo cual algunos asambleístas, entre ellos Blasco Luna, ha manifestado que ya van a hacer todo lo posible para que en el Pleno de la Asamblea Nacional vaya la representante del SRI para pedirle, ¿saben qué? Que restaure la deuda de los 98 millones de dólares a la exportadora bananera Novoa. ¿Será que va a cumplir la designada y mimada de la misma exportadora bananera Novoa? Eso ya será otra cosa, pero vamos a escuchar lo que dijo el asambleísta, porque aquí, amigas y amigos, los únicos que están tratando de pelear por nosotros, por nuestros intereses, son los asambleístas de la RC, hay que decirlo fuerte y claro. Yo aquí veo que incluso les quieren sancionar, han iniciado un proceso contra 45 asambleístas de la RC. Yo no sé si es que van a hacer lo que he pensado después de ese anuncio. Si es que logran hacer eso, va a ser uno de los mayores atentados a la democracia, que ya hemos tenido algunos, ¿no? Pero siempre la vara está alta y ahora podría estar incluso más alta, de lo cual también le voy a preguntar a Daniel después de escuchar esto que dijo el asambleísta Blasco Luna. Vamos a escucharlo a continuación. Al haber declarado inconstitucional las dos leyes económicas urgentes con las cuales en una de ellas ingresaron estos artículos para que hoy la familia Novoa, que tenía una deuda en firme, ojo, en firme,
de alrededor de 92, 95 millones de dólares se le haya bajado a 6 millones de dólares, pues con un instrumento y fundamento en la declaratoria de inconstitucionalidad, llevaremos adelante este proceso de fiscalización y buscaremos que comparezcan los personeros del SRI a la Asamblea para exigirles de que vuelvan nuevamente a ubicar la deuda real y verdadera que debe pagar la familia Noboa, porque ¿qué corona tiene? Nuestra fiscalización va encaminado a eso, de que se respete y se cumpla la ley al tener ya la herramienta y el instrumento de la declaratoria de inconstitucionalidad de estas leyes. Hicieron su jugarreta para hoy día aparecer únicamente con 6 millones, porque yo pregunto al ciudadano común que tenemos una deuda en el SRI, que nos hemos atrasado en el pago de nuestro impuesto. ¿Nos perdonan los intereses? No, nos siguen subiendo, pero ellos, estos poderosos, sí se han perdonado. Pues no es correcto, no es adecuado y sobre todo no es ético. Y eso es lo que nosotros denunciamos y vamos a fiscalizar. A un ciudadano que tiene una deuda y que el SRI le ha ganado los procesos, si no paga, simplemente, inclusive, le siguen los procesos de coactivas y le terminan quitando, despojando de su empresa sus bienes. Pero como es la familia Noboa, ay sí, no pasa nada. No, señor Noboa, está equivocado. Esta no es su hacienda. Este es el Ecuador de todas y de todos y usted tiene que empezar a respetar la ley. Esta no es su hacienda. Señor Novoa, usted tiene que empezar a respetar la ley. Algunas cosas interesantes que dijo el asambleísta Blasco Luna. En este marco, Daniel, y viendo que Alexandra Navarrete es la nueva directora de el SRI y que, dicho sea de paso, fue la que le ha permitido evadir impuestos a la exportadora Noboa y ha hecho un sinnúmero de artimañas en estos últimos años. ¿Tú crees que realmente ella va a reintegrar la deuda de los 98 millones de dólares que estaba antes de esta inconstitucional ley de integridad pública? Yo creo que es difícil. O sea, yo le estimo mucho a Blasquito, me parece que es un hombre valiente, pero ya si vamos a los hechos, ninguna ley es retroactiva, Frank. Es por eso que incluso las personas, los funcionarios públicos que fueron despedidos, que fueron cerca de 5.000, es casi imposible que vuelvan a tener sus trabajos. Lo que he hablado con abogados, ojo, no soy experto en la materia, pero lo que me han sabido manifestar es que ninguna ley es retroactiva, así que Pero veamos, en el pues caso, veamos qué ocurra. pero en el caso de esto me parece que sí podría haber ese carácter retroactivo. También era consultando, bueno, en el tema del Ujú. lamentable despido de los más de 6.000 funcionarios, eso sí prácticamente ya está hecho. El tema de las superunidades de talento humano ya queda de lado, ya algunas Ujú. cuestiones como evaluarles cada 6 meses a los funcionarios públicos también ya queda de lado. Pero esto me parece que todavía podría haber ese ímpetu. Esperemos que por lo menos haya. Si es que no, bueno, por lo menos dejarlo ahí sentado, porque imagínense cuánta plata. Yo no sé si llegaron a pagar por lo menos unos 10 millones de esa deuda. Recuerdo que en intereses era cerca de 70 millones, el resto era como 28 millones era la deuda, el grueso, pero como todo es claro y oscuro, más bien más oscuro que claro en este nuevo Ecuador, no se sabe cuánto mismo llegó a pagar la exportadora bananera Novoa. Pero dicho sea de paso, por lo menos la Corte ya actúa en derecho, ya hace respetar la Constitución, ya por lo menos da una luz en medio de esta oscuridad llamada el Nuevo Ecuador, al haber declarado inconstitucionales estas leyes. Sí, yo creo que la Corte Constitucional está en este tira y afloja, ¿no? Pero es la única institución y organismo que le ha plantado cara a Daniel Noboa, al punto que ha sido tan fuerte la campaña de criminalización en contra de ellos que es el Facebook de Daniel Noboa, Carlos Vera, le acusaba a esta corte correísta, este otro bobo que quería incendiar Quito porque perdió las elecciones en el 2017 con Guillermo Lasso, Andrés Andrés Páez. Páez, también, ¿no? Estaba vilipendiando esta corte correísta, pero son absurdos, ¿no? Porque además todos los jueces de esta corte, Fran, vienen del Trujillato. De correísta no tiene nada, yo soy correísta.
esta gente tiene un halo a morenismo y obviamente estoy haciendo broma, ¿no? Pero en realidad es gente que tiene certificación, que son académicos, que vienen estudiando. Yo vi que incluso uno de estos jueces tenía cerca de 10 maestrías, entonces que tú coloques esta conjetura acusándoles de correísta es que eres un ignorante, ¿no? Pero un ignorante que factura bastante bien, ¿no, Carlitos Vera? Así que veamos cómo pasa el decantar de estos tiempos. Ojalá no dé marcha atrás la Corte Constitucional. Ya el mero hecho de haberles aprobado la consulta popular y darles como guaguas tontos las tres observaciones que deben cambiar para que se les apruebe, ya les dieron haciendo los deberes, ¿no? A este Stalin Andino, que es el jurídico de la presidencia de la República, y nada tiene que ver con mi pana Andino, ese pana sí sabe de leyes. Este otro es la copia Temu del Maurito Andino, ¿no? Así que yo sí pido que la Corte se plante firme y que en estos momentos álgidos de la patria haya por lo menos un organismo independiente que cuide los derechos constitucionales del pueblo ecuatoriano, Frank. Han sido las apreciaciones de Daniel Granja, experto en comunicación política.